tardes, hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que estamos acá presentes y también los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos da un privilegio más de estar aquí reunidos para alabar y glorificar su bendito nombre. Amén. Asimismo se ponen todos de pie para la honra y la gloria del Señor Jesucristo y abren sus Biblias. Vamos a leer en Salmos 100. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amados hermanos. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, amados hermanos. Miren lo que nos dice la palabra, el 4. Me encanta. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos a agradecer y vengamos con alegría y con gozo a darle gracias a nuestro Creador, porque es lo que la palabra nos enseña, con acción de gracias. Amén. Y Dios los bendiga. Y nuevamente vuelvo a bendecir a los que nos están viendo en las redes sociales desde México, Guatemala, El Salvador. Un saludo les manda la iglesia de Tzajanga y que Dios me los bendiga. Y estamos orando. Amén. Asimismo vamos a orar, amados hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Cristo amado, que para la honra y la gloria tuya, Señor, nos tienes en tu casa de oración, Padre, como acabamos de leer tu palabra, Señor, que tú nos mandas a que entremos con acción de gracias, Padre, a tu templo, a tu casa de oración, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, todas las personas que nos están viendo, Señor Jesús, por medio de las redes sociales, Padre. Bendecimos su familia, Señor. Bendecimos sus virtudes, sus talentos, Padre amado. De igual manera bendecimos la iglesia, Padre de Tzajanga. Bendecimos a los líderes, a los pastores, a los miembros, Padre, que estamos acá presentes con un corazón dispuesto, Padre, y humillado ante ti, Padre amado, diciéndote gracias, Señor.
misericordioso eres. Bueno y misericordioso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Tú eres grande y majestuoso. Tú nos guardas, tú nos bendices. Oh Señor, tú nos proteges, así como la gallina protege a sus polluelos. Dice tu palabra, tu presencia está sobre nosotros. Sí, Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Sí. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado. Aleluya, 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 tu presencia, maravillosa presencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Oh, qué presencia tan maravillosa del Señor. Aleluya. Bienvenidos todos a este servicio en vivo a través de las redes sociales y bienvenida a la iglesia también a esta reunión de adoración. Damos la gloria y la honra al Señor, el cual merece todo. Amén. Todo. Aleluya. Damos la bienvenida también a Emily García, que se nos una a nuestro servicio ahora. Amén. Emily García, Michelle me dijo también, ¿verdad? Pero Emily García, amén. Dios le bendiga en gran manera. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y todos los que están por acá ahora visitando son de casa y seguimos adorando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Yo quiero, por favor, que abra su Biblia. Estamos todavía meditando en la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, bajo el tema principal o la serie Fundados en la Palabra del Señor. Amén. Ahora será nuestra última parte de esta serie y deseo que Dios hable a nuestra vida, a nuestros corazones y que Él nos prepare, amén, para servirle, nos prepare mejor, porque lo que Dios tiene para nosotros es muy grande. Amén. Voy a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice segundo Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Padre, y en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra. Nos disponemos, Señor, a que tú nos hables. Nos disponemos, Padre, de que tú moldees nuestra vida. Que, Dios mío, seas tú cada día perfeccionándonos en tu obra, para que lleguemos, como dice tu palabra, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Y bienvenida, Espíritu Santo, siempre a nuestra vida y por obrar en todas nuestras vidas y guardarnos sanos en estos tiempos difíciles de pandemia, de pestes, de enfermedad. Gracias, Señor, gracias porque tú nos guardas siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. El subtema que traigo para que meditemos en esta hora es: dejémonos moldear por la palabra de Dios. Dejémonos moldear por la palabra de Dios. Para concluir la serie Fundados en la Palabra de Dios, quiero meditar en los versículos básicos o claves que hemos leído. Quiero meditar en ello porque cuando nosotros aprendemos en esos versos, nos damos cuenta de que nos da instrucciones a nosotros. Instrucciones para ser mejores cristianos, más maduros, más responsables. Y más adelante lo vamos a hablar, incluso dice hasta perfectos.
¿Cómo puede ser perfecto uno si estamos en este cuerpo de pecado? Bueno, eso es lo que vamos a ahora aprender. Entonces, nosotros hemos aprendido a través de estas 5, ya está la 6ª vez que hablamos de estar fundados bajo la palabra, y hemos aprendido especialmente de que la Escritura es inspiración de Dios. Entonces, como es inspiración de Dios, que significa que Dios fue quien la dio y no el hombre nada más la escribió. El hombre fue un medio para escribir, un secretario para Dios, si me permite usar esa palabra, pero Él es el que la dictó, el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, como dice la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces dice que nos hacen, como son de Dios, hay que recibirla porque nos hacen, no son útiles para nosotros, no son necesarias para nosotros. Dice que existió un tiempo en la antigüedad llamado la época del oscurantismo, o la edad oscura, como usted la pueda decir. Y ese tiempo no existió palabra, la palabra estuvo muda, la palabra estuvo escondida. Y fue cuando más brujería, hechicería, maldad existió en la historia humana. Usted lo va a estudiar en los libros regulares de historia, porque no existió la palabra. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de tener esta bendita palabra en diferentes versiones, en diferentes tamaños, en diferentes colores. Usted elige lo que quiera, aquí está la palabra. Tenemos el privilegio, como decía una hermana que veníamos escuchando, que estaba predicando en Banais, tenemos la palabra y hasta aplicaciones que nos recuerdan cuándo podemos o cuándo deberíamos de leer la Biblia. Hasta nos recuerdan aplicaciones. Ya no es ni a veces ni la conciencia que nos recuerda, o nuestro espíritu, nuestra alma, sino que el teléfono suena y dice es tiempo para que lean la Biblia, si es que usted usa esa aplicación. O sea, ahora estamos nosotros con la palabra que sobreabunda. Pero la palabra también habla de que cuando abunda, dice, la gracia, o donde sobreabunda la gracia, también hay pecado. Donde abundó el pecado, se sobreabundó la gracia, porque todo va junto. La gente se acomoda porque como que se olvida de la palabra. Y nosotros, hermanos, no podemos olvidarnos de la palabra. Esto para nosotros es lo más básico, lo más importante. Pero cuando dice la Escritura que nos es útil, primero empieza a decir el verso que es útil para enseñar. Dice que en los tiempos que yo he tenido sirviendo al Señor, que ya casi son 30 años, yo me he dado cuenta que la columna vertebral de la iglesia, lo que mantiene parado, firme a la iglesia, es la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo único que nos mantiene a nosotros como iglesia de pie, la doctrina de la palabra. Pero si nosotros nos descuidamos, si no hay enseñanza, si no hay doctrina, no hay palabra, entonces la iglesia empieza a torcerse, empieza a apartarse del camino, porque no hay profundidad de palabra, no hay fundamento. Lo que hemos estado hablando todo este tiempo, no hay fundamento en la palabra. Cuando hay falta de doctrina, hay falta de convicción, hay falta de seriedad y sobre todo hay falta de solidez. ¿Sabe usted que Jesucristo enseñó más que predicó? Lea, ahí está, capítulo 5 al 7 de Mateo. Enseñó, por días enseñó, y siempre estaba enseñando. La Biblia nos dice también en Hechos, capítulo 28, 31, que Pablo enseñaba todo el tiempo. A veces hasta se desvelaba enseñando, no se cansaba de enseñar, porque ellos habían entendido, como nosotros debemos de entender, de que la enseñanza bíblica es lo más importante para nosotros. Es lo que nos mantiene a nosotros unidos y fuertes, la enseñanza bíblica. Oh, pero cuando hay enseñanza y cuando hay predicación de palabra, algunos, hermanos, hasta se duermen, porque el diablo les pone el sueño. Algunos hasta se aburren, porque el diablo les pone el aburrimiento, porque no quieren que se fundamente. El diablo sabe muy bien de que si la iglesia, el pueblo agarra fundamento, nada ni nadie lo podrá remover, porque está fundado en la roca que es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, claramente habla la Biblia de que ella misma nos enseña, o sea, la misma Biblia nos enseña en ella misma. Está maravillosa la Escritura, de que usted puede leer un versículo y ese versículo lo lleva a otros cientos más, a otra decena más, que confirma que es verdad. La misma Biblia se enseña, se respalda ella misma. No es necesario de que nosotros digamos, mira qué enseñanza tan difícil. La misma Biblia se enseña a ella misma.
Aunque Apocalipsis puede ser un libro bastante difícil, bastante profundo, muchas veces la misma Biblia nos da la respuesta para entender el Apocalipsis. No crea que nada más está el Apocalipsis para los doctores, intérpretes, no, es para la iglesia. Porque la Escritura claramente dice que la inspiración divina no es para uso privado, es para uso del pueblo de Dios. Nadie tiene el derecho de decir la Escritura es mía y solamente yo la interpreto. Cuando empieza la gente a decir que interpreta nada más ellos la Escritura y solamente ellos son los perfectos, ahí empiezan ellos a decaer y a apartarse de la gracia de Dios. Entonces la Escritura ella misma se va probando, ella misma, bendito el nombre del Señor. Quiero mencionar algo muy importante. Las enseñanzas de nuestros padres son importantes. Son importantes. Aquel día veníamos hablando con mi esposa en el camino, cuando íbamos para casa, de un asunto que andábamos haciendo allí. Y le dije, y me decía ella, ¿sabes que yo lo que he notado? Que las personas son como el papá o la mamá los educó. Y le dije, tiene razón. Mi papá ya está en la gloria con el Señor porque se fue el Señor Jesucristo. Pero yo a veces me encuentro actuando como Él me enseñaba, sin yo meditarlo ni prepararlo. Automáticamente yo actúo como Él ya me enseñó. Porque la enseñanza de un padre se refleja en el hijo. Y esa enseñanza para nosotros es base. De hecho, dicen que de 1 a 6 años, o de 0 años a 6 años, los niños dicen que son fundados por los padres. Si no tiene ese fundamento de los primeros 6 años, ese niño ya se le perdió. O si lo deja que otro lo eduque, ese niño ya se le perdió. Si usted no le da lo base, si no lo forma desde el principio. Entonces la enseñanza de nuestros padres es muy importante. Pero fíjese que la Escritura nos enseña que la enseñanza bíblica es aún más esencial que la de los padres. Y no estamos menospreciando la enseñanza de los padres, porque es bonita, ningún padre va a enseñar mal a un hijo. Pero la enseñanza bíblica es esencial porque dice que de ahí nosotros depende la vida o la muerte. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí encontraréis la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Es en la Escritura, hermano, que yo voy a encontrar la vida. Pero también si la desobedezco y la pongo a un lado, también ahí puedo encontrar la misma muerte. Bendito el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor sobrepasa toda educación. La educación de los padres, la educación de la escuela, porque la escuela en realidad lo que da es educación básica de la vida, de la biología y de otras ciencias. Pero la palabra del Señor nos da la enseñanza completa, nos enseña todo: cómo nacer, cómo vivir y cómo morir en Cristo. Entonces esta palabra para nosotros es muy básica. Y lo que me llama la atención de que es básica es que ningún cristiano debería o debe de ser ignorante ni torpe. Y lo digo con todo respeto. No crea que es una forma burlesca o malcriada. Pero ningún cristiano debe de ser ni ignorante ni torpe. Porque la Escritura me enseña bien, Santiago 1:5, que si alguno dice tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno nos sentimos que no tenemos la sabiduría necesaria, pidámosela a Dios. Y el versículo sigue diciendo que Dios dice, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Si nosotros le pedimos a Dios gracia y sabiduría y entendimiento de la palabra, ¿sabe qué? Él nos va a dar ese entendimiento. Él nos va a dar esa gracia. Por eso en los tiempos finales, cuando se establezca el milenio, dice que hasta el más torpe va a saber de Dios y va a caminar en el camino correcto, porque va a estar la palabra llena y la tierra llena de la palabra de Dios. Entonces en la iglesia no existe ningún torpe. Nadie puede decir, ay, que hermano, yo no puedo predicar porque yo no sé nada de eso, yo no entiendo nada de eso. No. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Entonces todos los hijos de Dios, todos los cristianos debemos de ser sabios. Amén, inteligentes. Aunque algunos critican de que la iglesia está en los años antiguos, no, hermano, nosotros estamos más actualizados que nadie más, porque estamos basados en la palabra. Dice que la Escritura dice en Salmo 119:130, la exposición de tus palabras, dice, me alumbra o alumbra. Mire, la exposición nos da luz y hace entender, dice, hasta los más simples. O sea, la Escritura
a mí me habla y me dice que si yo no entiendo lo que yo leo, la misma palabra cuando nos habla me da a mí entendimiento, nos da sagacidad, nos da gracia. Ayer me decía mi suegra o mis suegros que ellos notaban que cuando un cristiano venía de su país para acá, en este caso digamos de mi país, El Salvador, y esos jóvenes se han criado y se han fundamentado en la palabra, vienen hasta más abiertos y son hasta más metidos y toman el liderazgo, son como más despiertos. Pero cuando viene uno que no conoce ni de Dios, no, nada de eso tiene, porque son características que Dios le da a sus hijos. Según las estadísticas cristianas, los hijos de los líderes o pastores toman más liderazgo y son tan inteligentes que cualquier otra persona regular. ¿Por qué? No porque el papá o por la mamá, no, es porque se fundaron desde pequeño en la palabra del Señor. Si no, usted me hubiera conocido hace unos años atrás, yo estar detrás de un púlpito predicándole a unas personas, no hombre, eso a mí me mataba, eso me mataba. Yo no tenía el valor, es más, todavía no lo tengo, pero Dios aquí me tiene porque Él es el que da eso, hermano, es Él el que llama, el que da la capacidad, la sabiduría. Entonces dice, es útil para enseñar. Ningún hijo de Dios puede llamarse ignorante ni simple, sino que es sabio en la palabra del Señor y da una sagacidad en la Escritura. Aleluya, le da vida, le enseña a vivir. Pero la Escritura sigue diciendo otro punto muy importante, y es una palabra bastante rara quizás para algunos y poco común de usarla, hasta para escribir. Ahí tiene esos dos puntitos arriba la U, redarguir, dice, redarguir. Y cuando leemos la Escritura a veces es bueno leer diferentes versiones porque uno entiende la Escritura mejor. O si no, es bueno ir al original español o en este caso a la Real Academia Española y ver qué significa la palabra redarguir. Pero la palabra dice que es útil para redarguir, y según la Real Academia Española dice que redarguir significa convertir el argumento contra el que lo dice. Y cuando yo lo leí me dejó enredado, como quizás lo dejó enredado ahorita también usted. Pero se lo voy a volver a repetir porque como somos inteligentes hijos de Dios, como ya lo dijimos, dice convertir el argumento en contra del que lo hace. Se usa mucho en la corte la palabra redarguir aparentemente, porque construyen un caso, la misma persona construye un caso y cuando se da cuenta ese caso le falló, entonces es redarguido por el mismo caso. Las mismas palabras que dijo le cayeron encima. Pero cuando yo leo la Escritura, por ejemplo, según otras versiones, la palabra redarguir la dice que es reprender o regañar. Ahora sí hablamos español, ¿verdad? Aquí por lo menos desde aquí latinoamericano. Redarguir significa reprender. Reprender significa regañar. Amén. Regañar. Cuando usted va a reprender a un demonio, dicen algunos, que a veces lo usamos muy mal. Al demonio no se reprende, el demonio se saca. En el nombre de Jesús te vas. Porque si lo reprendes, ay, me reprendió, me regañó, aquí me voy a quedar porque solamente me regañó. Amén. Y a veces el lenguaje cristiano lo usamos mal. Vamos a reprender al demonio, pero no lo reprenda, usted sáquelo. En el nombre de Jesús te vas fuera. Te vas a lugares secos y vacíos. Tú no tienes arte ni parte en mi familia ni en mi iglesia. En el nombre de Jesús. A ver, esa es la palabra. No, vamos a regañar al diablo. No necesita regañar. Necesita ser reprender. Echamos fuera, no reprendí. Entonces, en ese contexto de regañar, fíjese que nos encontramos un versículo que Jesús usó en 8:46 de San Juan. Y dice, ¿quién de ustedes o quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros me creéis? No me creéis. Jesucristo estaba dando a entender y dijo, ¿quién de ustedes me acusa? Ahora ya no es regañar, ahora lo acusa. El término original que dijimos. ¿Quién de ustedes me acusa como en una corte de que yo he hecho algo malo? Y nadie le acusó porque él era perfecto y sigue siendo perfecto.
Mi Cristo dice que no hubo palabra mala en él, no hubo maldición en su boca. Cayó, dice, se enmudeció hasta que fue al matadero como una oveja, y ahí dio su vida por usted y por mí. En él no hubo pecado, dice la Escritura claramente. Entonces Jesucristo dice: algunos de ustedes me redarguyen, algunos de ustedes me acusan de pecado, y nadie me pudo acusar. Pero él les dijo: entonces, si ustedes no me acusan de que yo tengo pecado, entonces ¿por qué no creen a la verdad que yo les hablo? Porque es importante entender eso. Porque la Escritura dice que a mí me redarguye la palabra. Dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para regañar o para acusar. Entonces, ¿qué es lo que me acusa a mí? En el buen sentido, no en una mala forma. Cuando yo leía la Escritura acerca de redarguir o de acusar, lo único que a nosotros nos puede acusar o redarguir de pecado es el Espíritu Santo moviéndose en la palabra de Dios. Es lo único. Entonces, San Juan 16, 8 y 9 dice: y cuando Él venga, está refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecados, redarguirá al mundo de pecado. Entonces, ¿de qué me va a redarguir? ¿O quién me va a redarguir? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Quién me va a convencer a mí de pecado? El Espíritu Santo. Eso es lo que dice San Juan. Me va a redarguir de todo pecado, me va a reprochar, me va a demostrar de que yo estoy mal. Entonces, yo entiendo por esta palabra de que el único que me puede reprender a mí y hacer conocer cuáles son mis pecados es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero quiero ir más allá. Cuando Dios llega a la vida de un ser humano, Dios tiene un encuentro personal, o uno tiene un encuentro personal con Dios. Y es ahí cuando Dios hace redarguir de pecado, hace reconocer, nos acusa, nos hace ver, como dice la Escritura, vemos por el espejo. Y ese espejo nos refleja a nosotros. La Escritura es como un espejo para nosotros. Cuando leemos la palabra, esta palabra como que nos refleja y a la vez nos redarguye y nos dice: es que tú estás mal. Estás mal, estás en pecado. Y mire, aquí todos hemos pasado por ese proceso. Todos los hijos de Dios hemos pasado por el proceso de estar mal. Porque cuando todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos, aquí nadie puede decir: yo nací santo y hasta el día de hoy soy santo sin Dios o sin la palabra. Nadie puede decir eso. ¿Por qué traigo esto a la mención, hermano? Porque fíjese que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, el yugo del pecado que teníamos se cae y Dios nos hace reconocer de que estamos mal. Dios nos hace reconocer de que nosotros debemos de nacer de nuevo, como dice la Escritura. Ese es el acto correcto. Nacer de nuevo significa reconocer que yo estoy en pecado. Nos deja, en otras palabras, Dios desnudos delante de Él y nos dice: tú estás tan mal que necesitas de mí. Estás tan embaucado. Estás tan endeudado que necesitas que Dios te saque de esa deuda con Él. Estás tan perdido que necesitas un Salvador que te encuentre. Se necesita un redargüimiento del pecado en nuestra vida para tener un encuentro personal con Dios. Porque hay personas que nunca cambian. Porque hay personas que usted ve que la misma y vienen a la iglesia muchas veces porque no han sido convictas de pecado. Porque su pecado no les ha acusado todavía. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, lo primero que empecé a pensar, o antes de yo aceptar al Señor Jesucristo, lo primero que yo empecé a pensar, esto que era un jovencito, era un adolescente, empecé a pensar en los pecaditos que andaba haciendo por allí y por allá. Y no estoy hablando de que era un gran valiente, porque era un chamaco, era un cipote, era un pato. No es cuencle. Pero de todas maneras había ya pecado. Entonces cuando me decía: ¿quieres aceptar a Jesús? Yo me podía pensar de toda la listita que tenía. ¿O será que solo yo pasé por eso, hermano? No todos pasamos por eso. Pero llegó el momento de que la listita de pecados, no importa fuera larga, corta, como haya sido, que el Espíritu Santo tocó mi vida a través de la palabra
Y Él fue dándome ese proceso de nuevo nacimiento. Me redarguyó de pecado, me convenció de que yo estoy mal y que yo solo no puedo, que necesito de Dios para que me dé fuerza a seguir, para seguir adelante y para tener una nueva vida. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Nadie puede seguir adelante sin Cristo Jesús y sin que el pecado se le ponga en la cara y diga: te estoy destruyendo. Y el único que nos puede librar del pecado es Jesucristo, a través de la palabra. Redarguir. Dios nos regaña como hijos, sí nos regaña como hijos. Que me lleva al otro punto, porque yo voy ahorita en el verso, lo voy desglosando para que entendamos, para darle broche de oro a esta serie. Miren lo que dice, que también es útil para corregir. Cuando Dios nos llama a servir, ahora que ya nacimos de nuevo, ahora viene la corrección. ¿Sabe por qué? Porque aunque seamos hijos, en el camino algunos se desvían. Algunos todavía necesitamos algunas cosas que cambiar. Entonces, cuando uno acepta a Jesucristo, no es perfecto de un solo día. No. Es un proceso de cambio. Es una transformación en nuestras vidas. Es más, cuando uno acepta a Jesús es como un bebé, es comparado. Por eso se le llama nacer de nuevo en capítulo 3 de Juan. Porque es un bebé literalmente. Por eso es importante que cuando alguien acepta a Jesucristo, se entrega al Señor y sea convicto de su pecado, ¿sabe qué tiene que pasar? El que le ayudó a conocer al Señor tiene que ser su padre espiritual, tiene que alimentarlo, tiene que darle lechita, hasta tiene que cambiarle diaper si es posible, porque lo tiene que hacer crecer sano. Pero ¿por qué ha fallado la iglesia por muchos años? Porque acepta uno, acepta otro y se van, y después ya ni sabe de qué pasó con esa persona. Básicamente ese bebé se murió espiritualmente hablando. Pero dice la Escritura que cuando nacemos de nuevo, Dios nos corrige. Y a veces la corrección no nos gusta. ¿A quién de los padres le gusta a quién de los hijos, le gusta que lo corrija su papá? Es más, algunos jovencitos hasta se ponen rojos cuando los corrigen. Es más, yo me he dado cuenta de jóvenes que cuando los papás le dicen y lo corrigen con amor, le dicen: ¿sabes qué? Es mi vida, yo ya soy adulto, no te metas. Sin vergüenza. Un día le va a llevar a Dios a cuenta. Aleluya. No sé si estoy tocando callo, pero yo no quiero tocar callo, yo quiero tocar lo que sea necesario. El alma y el espíritu. Aleluya. No, porque no nos gusta la corrección. No nos gusta la corrección. Aquel día exhortamos a nuestro niño en una cosa que hizo y estaba ahí con una carita pero estamos corrigiendo porque no gusta la corrección. Y lo más tremendo es que hay padres que no les gusta corregir tampoco. Hay padres que no corrigen, y ahora vamos a hablar de por qué no corrigen. Y creamos hijos y que se desvían y al final se los quieren montar hasta encima. No. Los hijos no pueden montársele encima al papá de la mamá. Mi hijo va a crecer y yo creo que va a ser más grande que yo, porque yo soy bien grande, ¿verdad? Pero él va a ser más grande que yo todavía. Pero a que llegue con bigotón, barbudo, yo me le monto encima y lo domo, me lo regreso. Amén. No va a permitir. No va a permitir. Y eso va para todos los papás. Porque dice la Biblia claramente que Dios castiga al que llama por hijo, al que recibe por hijo. Y a veces el que es hijo, la corrección no le gusta ni de sus padres. Y si no le gusta de sus padres, mucho menos le va a gustar la corrección de Dios. Si alguien está aquí que está desobedeciendo a sus padres, arrepiéntase de su pecado, porque eso es un pecado grande. El que dice que no honra a su padre y a su madre, dice que no alcanzará la primera promesa que está en la Biblia, que vivirá por largos días en la vida. Eso es lo que está escrito. Miren, me gusta Hebreos 12, 6, 8. Porque el Señor, dice, al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dice, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, ¿de
todos, dice, han participado o han sido partícipes. Entonces, soy bastardos y no hijos. Ya va a hacer hincapié ahí. ¿Por qué mi papá, cuando yo estaba viviendo con mi mamá, que yo fui uno de sus primogénitos de mi mamá, pero por razones de la vida, ella pues se separó con mi papá, yo me crié con un padrastro. Y yo recuerdo que él a veces me aconsejaba, pero nunca me corrigió. Nunca. Gracias a Dios me crié bien, ¿verdad? Porque yo me considero que me crié bien, no estoy tan perdido como algunos. Pero nunca me corrigió. Y era bien amable conmigo. Hasta el día de hoy lo es. Pero nunca me corrigió. ¿Sabe por qué? Porque él sabía el límite. Él sabía que yo no era su hijo. ¿Por qué no me corregía? Porque no era mi papá. ¿Por qué Dios nos corrige a nosotros? Mire, si Dios nos está corrigiendo, démosle gloria a Dios, porque somos hijos de Él. Porque el que no corrige dice que es bastardo, por eso no lo corrige, no lo ama, no lo quiere, no lo atiende. Hablemos las cosas como son. Entonces el papá, la mamá cuando corrige, porque ama a su hijo, aunque el hijo se moleste y esté enojado, es porque Dios ama, Dios ama. Ese padre ama todavía a su hijo. Si no, lo dejara a que hiciera lo que quiera. Pero como nosotros somos hijos de Dios, a nosotros a veces nos vienen los azotes. Y mire, la Biblia habla de azotes. Mire. Porque el Señor, dice el versículo 6 de Hebreos 12, al que ama, disciplina. Primero nos disciplina porque nos ama. Si no, no nos disciplinara, si no nos amara. Y después dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A cuánto nos ha recibido Dios como hijo? A todos. Nosotros, a mí me ha recibido como hijo. Pero dice ahí, azote. Ay, ay, ay. ¿Sabía usted que nuestras tierras, por lo menos, nos crecieron o nos criaron bien porque todavía nos ofrecían azote? ¿Sabía que algunos de nosotros, a mí todavía sufrí unos hinchazos de mi mamá y de mi papá cuando yo no hacía las cosas correctas? Sabía por qué los hijos de ahora se están desviando y están haciendo lo que ellos quieran y se están perdiendo sin Cristo. ¿Por qué? Porque el azote se ha parado, ha cesado. Y este hermano ya está instando a que le peguen a sus hijos. Uy, no, hermano, yo no estoy hablando de eso. Es más, yo le digo aquí como trabajador social, ya no como pastor, al hijo se puede corregir. Si no lo deja marcado ni le daña, lo puede corregir. Es la ley, léala. Pero ¿qué pasa con los hijos ahora? Media cosita. Ay, voy a llamar al 911, llámalo para que te lleven a uno de esos fuertes donde no te van a atender bien y va a estar alejado de nosotros. Llámala. Aquí está el teléfono. Ay, hasta me lo contaron. A ver cómo. Llámale, aquí está. Hasta yo te voy a ayudar para que le llame. A ver cómo le va. Aleluya. Entonces, como los hispanos especialmente, como que no entendemos las leyes como son verdaderamente, ¿sabe qué es lo que sucede? Los hijos nos tienen bien casaqueados, decimos en El Salvador. Bien casaqueados, bien amedrentados. Si me pones un dedo y llama a quien quiera. Vamos a ser papás, hijos de Dios, y vamos a corregir como dice la Escritura, si es necesario azotar. No es abuso, corrección. No voy a decir el pastor predicó ahora y aquí se me veo con un cincho y vengo hasta con un corvo y un machete. No, hermano. Yo hago ese disclaimer porque vean, ahora en las redes sociales, como estamos ahí, todo se usa fuera de contexto. Señor, reprenda al diablo. Pero dejemos a los hijos naturales. Dios nos toma por azote. Dios nos da azote cuando nos queremos desviar. Si alguien anda desobedeciendo al Señor, si alguien se anda desviando del Señor, si anda haciendo lo que no debe de hacer, un día Dios lo va a encontrar y le va a dar una azotada, lo va a zarandear, pero bien. Entonces es tiempo de que reconozca que si alguien está pasando una prueba de esa, es porque Dios todavía lo ama. No niegue a Dios, no blasfeme contra Dios, es porque el Señor lo ama. Dice que Él, al que llama por hijo, lo azota, lo corrige con amor. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre. ¿Será que yo solo me estoy gozando en esta palabra, hermano? Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. No, allá andan pero
se desviaron de la palabra. Y si Dios lo está azotando, reconozca que Dios todavía lo ama, le está dando una oportunidad todavía. Aleluya, dice nuestra amiga Michelle, ¿por qué vine a meterme ahora aquí? Qué exhortada es. Y sabe, aleluya, es que yo me gozo en la palabra, hermano, me gozo. Job 5:17 dice: he aquí bienaventurado es el hombre que a quien Dios castiga. Mire, bienaventurado. Cuando Dios nos castiga, sintámonos bienaventurados. Ay, Señor, gracias porque me castigaste. Gracias porque me llamaste la atención. Porque mire, es mejor que nos castigue aquí en la tierra a que nos mande al infierno el día final. Es mejor. Y sigue diciendo Job 5:17: no menosprecie la corrección del Todopoderoso. A veces va a ser por accidente, no todo lo que viene accidente es pecado tampoco. A veces va a ser por enfermedad, a veces va a venir una necesidad económica, a veces va a venir la prueba grande y Dios está azotando porque quiere que nos afirmemos con Él. Al mundo ahorita lo está azotando, al mundo ahorita lo está corrigiendo. Solo que la gente todavía no entiende. A través de esas enfermedades, Dios ha permitido, no le ha mandado Dios, Dios ha permitido. Dios permite que las cosas pasen, sí. Él no las causa, el mismo hombre las causa. Pero Él permite. Y me encanta porque fíjese que en la Escritura encuentro una historia gloriosa en 2 Samuel 24, donde David cometió un error. El error de David, según 2 Samuel 24, todo el capítulo, rápidamente se lo digo. Confió en el humano, por decirlo así. Empezó a censar al pueblo. Como quien dice: yo voy a confiar en la fuerza humana, a ver cuántos soldados tenemos para ver si nos van a dar la victoria. Y el Señor se sintió muy mal. ¿Por qué? Ellos sabían de que en una ocasión con 300 hombres Él dio la victoria. En otra ocasión con un pequeño pueblo que de una decena venció pero a miles. Pero no eran los hombres, sino que era el poder de Dios. Era el mismo Dios que estaba peleando por él. Hasta el día de hoy Dios pelea por el pueblo de Israel. Pero no nada más por Israel, pelea por su pueblo cristiano también. Y ¿saben lo que? Cuando contó a sus soldados, al pueblo incluso, llegó el momento de que le llegó la palabra a David. Y a través del profeta Gad le dijo el Señor: fíjate que me siento tan mal, le dijo él al profeta, de lo que he hecho. Le dijo: ¿sabes lo que te espera por lo que has hecho? Te esperan 7 años, le dijo, de hambre. Perdón, 7 meses, quise decir, perdón. 7 meses de hambre, 3 meses de enfermedad. Te espera también 3 meses de que el enemigo te persiga y te destruya. ¿Quieres seguir confiando en el hombre? ¿Quieres seguir contando al pueblo a ver cuánto tienes, con cuántos cuentas? Bueno, eso es lo que te espera porque estás dejando la confianza en el Señor. Y en ese momento, el versículo 13 y 14 de 2 Samuel 24, David dijo: no, es que yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo me arrepiento de lo que yo hice porque Dios me está corrigiendo. Y dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios antes que caer en las manos del hombre. De eso que Él quiere mandar para castigarme. Y hay veces, hermano, que es mejor caer en las manos de Dios y que nos corrija Dios a nosotros, a que nos corrija un ser humano. Porque, mire, el ser humano no tiene misericordia. El ser humano no tiene misericordia. Pregúntele al gran evangelista Jimmy Swaggart. Pregúntele. Fue por décadas el predicador más famoso que Billy Graham. Falló un tubo y ahí tuvo todo. Un fallón. La Asamblea de Dios lo expulsó. Él tuvo que formar ahora su propio ministerio. Pero ahora Dios lo ha restaurado de tal forma que dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios antes que en las manos del hombre. Porque el hombre va a ser malo cuando juzga y cuando castiga. Pero cuando corrige Dios, Él corrige bien y corrige para levantar y para fortalecer. Bendito el nombre de Dios. Por eso David dijo: yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos del hombre. Entonces, si nos está corrigiendo Dios, hermano, dice: seámosle gratos, agradezcámosle
Aleluya. Agradezcámosle. Pero que me falta una parte: instruir en justicia. El ser humano, cuando instruye, cuando enseña, simplemente es un vaso. El papá es un vaso, el predicador, el pastor es un vaso. Uno da la palabra, predica la palabra, pero quien corrige finalmente en justicia es Dios. Dice, corrige en justicia. Dios habla hoy, dice, educar en una vida de rectitud. La Nueva Traducción Viviente dice, nos enseña a hacer lo correcto. Entonces Dios quiere que cuando nosotros seamos sus hijos, hagamos lo correcto, que hagamos las cosas buenas, las cosas justas. Dice que Él nos redarguye de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque Él quiere que nosotros hagamos las cosas buenas. Bendito el nombre del Señor. Que seamos vida ejemplar, cristianos ejemplares, hijos de Dios, que anhelemos, no forzadamente, sino que nosotros anhelemos amar las cosas buenas. Porque cuando uno se acerca al Señor, lo que quiere hacer es lo mejor para Dios. Entonces, cada día nosotros debemos de comer esta palabra, ¿ven? Cada día, porque a través de esta es que Él nos va a bendecir y nos va a preparar para hacer toda buena obra. Yo debo de anhelar comer la Biblia diariamente, escoger el día, escoger el versículo, si es posible leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que en esta palabra Él nos va a nosotros a corregir, pero también nos va a redarguir en justicia, o sea, a hacer lo bueno. Regresando a San Juan 16, cuando dice, cuando Él venga, o sea, el Espíritu venga, convencerá al mundo también de justicia. El versículo 10 dice, 16:10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces Dios nos redarguye a nosotros en justicia porque nos enseña a hacer las cosas buenas. Nos enseña a hacer las cosas buenas, pero a la vez, miren lo que dice la Escritura, que dice que Él hace justicia y nos redarguye de justicia. Dice, porque el Espíritu Santo nos da a entender ahí mismo en la Escritura, porque voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué hay justicia en eso? ¿Por qué que el Espíritu Santo nos va a redarguir en justicia? Porque Jesús ya no está con nosotros, porque se fue al Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa de que los apóstoles no vieron más al Maestro, porque se fue levantado y fue llevado a la diestra de Dios Padre. Ellos no le vieron, y nosotros como cristianos ahora no le estamos viendo, no le miramos. ¿Cuál es la justicia ahí? De que si Jesucristo subió a la diestra del Padre y está en gloria, ¿sabe qué significa? Que Él, estando en la tierra, Él cumplió su misión. Él fue a la cruz del Calvario y en esa cruz Él nos justificó. Él nos perdonó. Toda nuestra maldad, toda nuestra vida antigua quedó allí en la cruz del Gólgota. Y por eso dice, ya no me van a ver a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a la cruz, y cuando yo muera, yo voy a subir a mi Padre que está en el cielo. Ya no me van a ver. Pero ¿saben cuál es la justicia aún más? Cuando, aleluya, la palabra nos ha prometido que aunque ahorita no le miremos a Jesús, un día le veré, aleluya. Cuando Él venga en el rapto a recoger a su iglesia, un día le veré, aleluya. Un día estaré con Él, aleluya. Un día nos llevará a la gloria con Él. Un día veremos a Dios, dice la Biblia, cara a cara. Por eso Apocalipsis 24:2 dice, 22:4 dice, cara a cara le veremos a Él, cara a cara. Bendito el nombre del Señor. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios cara a cara. ¿Cuál es la justicia entonces? La justicia es que Dios un día nos va a salvar de este mundo cruel, de este mundo malo, y nos va a llevar, aleluya, a conocer a Dios cara a cara. Miren, ahorita nadie ha visto a Dios, dice la Biblia. Lea capítulo 1 de Juan, dice, nadie puede ver a Dios que viva. Nadie, solo el Hijo que ha visto al Padre. Aleluya, pero un día, cuando ya este mundo cruel, que muchas veces nos apegamos tanto a esta vida, hermano, nos acomodamos tanto a este mundo, que nos olvidamos que somos pasajeros en esta tierra, que nos olvidamos que somos peregrinos, vamos de paso nada más. Nuestra ciudadanía, aleluya, está en el cielo, aleluya, dice la palabra del Señor, aleluya, de donde esperamos también al Señor Jesucristo. Allá, para allá vamos, y ahí Dios va a hacer justicia cuando nos diga, bienvenidos, benditos de mi Padre, entren en el gozo de mi Señor.
Aleluya, entre el gozo del Padre. Esa va a ser la justicia de Dios, el perdón de pecados que me va a llevar al cielo, a usted, a mí. Aleluya, redarguir de pecado, de justicia. Aleluya. ¿Pero para qué? Si Dios nos bendice, Dios nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos ayuda a vivir en lo recto. ¿Para qué? Dice ahí el versículo, para que sean perfectos. Por su misericordia somos perfectos. Nosotros los cristianos no somos perfectos, por decirlo así, porque nosotros agarramos mérito de ser perfectos. Ni es una perfección humana que nosotros pensamos que es. Porque no hay ningún ser humano bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Ni uno. Pero porque dice que somos perfectos. Cuando yo estoy en comunión con su palabra, cuando yo vivo por esta palabra, entonces esta palabra me perfecciona a mí cada día. Si mañana yo la dejo de comer, esa palabra deja de actuar en mí. ¿Sí me entienden? Esa es la perfección que está hablando la Biblia. La perfección de que cuando yo confío en su palabra, esta me salva, me justifica, como ya lo hemos dicho. Entonces yo voy a vivir confiado y voy a vivir en perfección. Por eso fue que Job estaba viviendo, era un hombre recto y era un hombre perfecto en los caminos de Dios, porque vivía en la palabra, vivía bajo la presencia de Dios. El momento de que yo me aparto de la Biblia y de Dios, entonces la perfección se aparta de mí. ¿Estamos entendiendo la palabra? Entonces no podemos decir, es que a mí no me toca a nadie porque yo ya casi soy ángel, yo soy perfecto, míreme, hasta guapo me veo. No, esa perfección no es. Esa perfección no es. Puede ser el hombre, como dice ahí un dicho, ¿verdad? El hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso. Puede ser feo quizás ese hombre, pero delante de la presencia de Dios, qué hermoso, porque no es perfecto. Pero puede ser la mujer Miss Universo, la más guapa, la más bonita, la más hermosa del mundo, pero perdida en pecado. Lo que me hace a mí perfecto es la palabra, pero constante. Quiero me aparte de esta palabra, pero sigue diciendo, preparado, para que nos prepare para toda buena obra. Tenemos que estar dispuestos ahora que somos hijos de Dios y perfectos y permanecemos en Él. Estamos dispuestos a hacer toda buena obra, todo lo bueno, en eso hay que pensar. ¿Qué dice Efesios 4:8? Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el pensamiento del Hijo de Dios, ahora que somos todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Es más, hasta me atrevo a decir lo que dice la Escritura, que dice que el Hijo de Dios es hasta ignorante de cosas malas. Hay que ser como niños en las cosas malas, no hay que entenderlas mejor. Vení, te voy a contar un chiste picoso. Mira, anda a contárselo a otro mejor, a mí no me lo contés. Mira, te voy a invitar a ir allá, vamos a ir a una pachanga, pero esa de animal. Ah, mira, anda tú con los animales, yo me quedo aquí. Aleluya. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, ese es el deber del cristiano. Esa es la perfección de que estamos hablando. En el momento que yo me salgo de lo bueno, lo puro, lo santo, todo lo que agrada a Dios, entonces la imperfección llega. Quiero concluir con esto. Es tremendo que yo por lo menos yo he conocido personas que son cristianas de diferentes razas, de diferentes países, incluso hasta diferente lengua o idioma. ¿Y sabes qué pasa? El Espíritu Santo inmediatamente te confirma: ese es hijo de Dios, esa es una hija de Dios. No importa de dónde venga. Y cuando empieza a hablar con uno, habla de la misma cosa, como que nos conociéramos y como que viniéramos a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un cambio. El Espíritu Santo ya hizo el proceso de que estamos hablando. Lo moldeó a esa persona, la moldeó. Entonces el Hijo de Dios se reconoce a lenguas. A lenguas.
A lengua se conoce el Hijo de Dios. Nadie le puede echar un cuento ahí de que, fulano de tal es un gran hombre de Dios. No, sus frutos se conocen. Amén. Huelen a eso, así como el mecánico huele a grasa, así como el cocinero huele a aceite, así como el pintor huele a pintura, así al Hijo de Dios usted rápido huele. Este huele al Espíritu Santo, este fue transformado, fue cambiado. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Aleluya. Se reconoce de que Dios ha cambiado su vida y ha tenido un encuentro personal con el Señor y ahora es hijo, hija. Por eso esta palabra no la podemos, hermano, no la podemos descuidar. Viene el reto para este año que viene. Yo voy a dar a todos una copia de leer la Biblia todos los días. Va a empezar desde enero. Yo sé que algunos ya le empezaron a leer. Le voy a dar un papel donde está el día y los versos que va a leer. Si usted quiere meterse en esta maratón gloriosa, métase. Porque aquí está el poder. Aquí nadie nos va a mover, hermano. Nadie nos va a decir con cualquier cuento. No. Aquí nosotros fundados, moldeados por la palabra, cuando la tomamos diario. Qué fácil es comer 3 veces al día. Bueno, yo acostumbro a comer 2 veces. Y aún así, el aumento del peso sigue. Peor en estos tiempos. Pero qué fácil es comer 3 veces al día. Pero la palabra a veces me muere. Algunos están raquíticos espiritualmente. Hoy es el día que hagamos ese pacto. Señor, yo soy una nueva criatura. Dígale al Señor. Y si alguien aquí no se ha reconciliado con el Señor o quiere entregarle su vida al Señor, yo le hago la invitación en esta hora, mientras pasa el ministerio de alabanza, a cantar ese último canto, por favor, que estaban cantando. Te bendecimos, mi Señor. Oh, Padre glorioso, mira. Mira tu iglesia. Mira tu pueblo. Mira a los amigos, Señor. Aleluya. ¿A alguien le gustaría recibir al Señor? Aceptar a Cristo. El Espíritu Santo es el que redarguye. Él es el que hace la obra. Él es. Ahí está obrando. Aleluya. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te bendigo, Señor.